A veces, como recurso creativo, nos interesaría simular una conversación o chat, ya sea de WhatsApp, Telegram o cualquier otro sistema de mensajería. Pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo, cómo podemos simular un chat fácilmente en nuestro Kdenlive. Ya sabéis todos que Kdenlive quizás sea un poco pobre en recursos de creación de grafismos. Es por ello que debemos apoyarnos en herramientas externas con las que salvar ese obstáculo. Para mí existen dos maneras de hacerlo. Una sería mediante Glaxmimate, donde podríamos hacer casi toda la animación. La otra, más sencilla, requiere de usar GIMP para hacer el grafismo que ahora mismo os voy a mostrar. Abrimos GIMP, que como veréis ya tenemos disponible la versión 3 de la que os hablaré pronto en un tutorial, y lo primero será hacer que nuestro fondo sea transparente. Para ello, añadimos a la capa, si no lo tiene, un canal alfa o de transparencia. Después, con seleccionar todo, pulsar la tecla suprimir y volver a quitar la selección. Habremos quitado el color de la capa de fondo, dejando este totalmente transparente. Ahora, para crear nuestro diseño de globo, escogeremos la herramienta de selección rectangular. Haremos el rectángulo según queramos y antes de terminar de hacerlo, en sus propiedades marcaremos las esquinas redondeadas. Con el deslizador que aparecerá podemos ajustar la cantidad de curvatura que deseamos en las esquinas. Una vez lo tengamos, con solo dar un clic en la zona central se nos crea esa selección. Clicamos ahora en el recuadro de color primario para abrir su selector, donde elegiremos el color que queramos. Eligiendo a continuación la herramienta de bote, se puede rellenar la selección del color primario. Deseleccionamos y escogemos la herramienta de lazo. Ahora, marcando las esquinas, creamos el triángulo típico de los globos de diálogo. Al cerrar la figura y clicar en el centro o pulsando Enter, se nos crea una selección que rellenaremos también con solo arrastrar desde el recuadro de color hacia la selección. Ya tenemos nuestro globo de diálogo. Ahora lo debemos exportar como archivo PNG para que conserve la transparencia de alrededor. Ahora, para crear otro globo de conversación de la otra persona, es muy fácil. Con solo usar la herramienta de volteo, giraremos la figura en la dirección opuesta. Solo deberíamos cambiarle el color, para lo cual vamos primero a escoger el color de la segunda persona. Nos iremos a la caja de capa y clicando sobre ella con el botón derecho, escogeremos alfa a selección, con lo que se nos crea una selección de la figura que tenemos en la capa. Una vez obtenida la selección, solo deberemos arrastrar, como antes, desde el recuadro de color a la selección, con lo que se nos pintará el globo del nuevo color. Y el siguiente paso será exportarlo también como PNG. Ahora podemos ir a nuestro Kdenlive e importar nuestros globos gráficos. Importo también un doble check que hice, aunque creo que finalmente no lo utilizaré. Arrastraremos el primer globo a la línea de tiempo. Le vamos a clicar un efecto de transformación para modificar sus medidas. Le activamos la casilla de distorsionar para que no se nos deforme. Modificamos la escala al tamaño que consideremos y posicionamos en la parte superior. Vamos a bajar a la segunda pista el otro globo y repetiremos el proceso del anterior. Lo posicionamos por debajo del gráfico anterior y algo desplazado a la izquierda. Vamos a añadir al menos 3 pistas más de vídeo, por encima de la segunda pista de la línea de tiempo. Copiaremos el primer globo y lo pegaremos en la tercera pista. Movemos la copia a una posición por debajo del globo 2. Realizamos el mismo proceso con el globo número 2, de copiar y pegar en la cuarta pista. Lo posicionamos por debajo del gráfico anterior. En la imagen lo comprenderéis mejor. Podemos escoger la altura de las pistas para tener mejor visibilidad. Ahora necesitaremos subir los clips a una pista superior, para dejarnos hueco entre la primera y la tercera pista. Vamos a crear el texto de la conversación. Clicando sobre el botón secundario del mouse, vamos a elegir crear un clip de título. Si se nos ve con el fondo transparente, podemos clicar abajo en la opción de ver el fondo, ya que nos va a ser muy útil. Antes de escribir, vamos a poner un tamaño pequeño de fuente para que no se nos salga de la pantalla
y sobre el primer globo vamos a comenzar a escribir nuestro texto. Podemos ajustar después el tamaño del texto procurando que se adecue al tamaño del globo. Podemos cambiar la fuente y el color. Finalmente le ajustamos su posición con relación al globo gráfico. El último paso será activar la casilla de efecto máquina de escribir si queremos que el texto vaya apareciendo letra a letra. Le damos a aceptar y el clip creado lo bajaremos a la segunda pista de la línea de tiempo y ajustaremos su duración a la misma del clip del primer globo. Vamos a tener que añadir más pistas, por lo que inserto al menos 3 más, por encima de la última pista. Vuelvo a subir de pista los clips, pero dejo ya una pista libre entre unos y otros. Vuelvo a crear un clip de título y como Kdenlive se guarda los ajustes anteriores, no tendremos que volver a ajustar el tamaño, color o fuente del nuevo texto. Lo único que esta vez nos ajustamos a la posición y tamaño del segundo globo. Teniendo ya el segundo texto, aceptamos y arrastramos el clip creado a la siguiente pista vacía en la línea de tiempo. El único cambio para que se vea más real será buscar dónde termina la animación del primer texto para hacer que a partir de ahí comience a verse el segundo globo y su texto. A partir de aquí, solo debemos ir repitiendo el proceso con los siguientes textos y globos. Eso sí, deberemos hacer que todos los clips lleguen al mismo punto de duración, ya que, si no, se verían desaparecer los primeros y eso en las aplicaciones de mensajería no ocurre. Ya tenemos nuestra conversación completa. ¿Y ahora qué? Pues vamos a renderizarla o exportarla. Clicamos en la opción de procesar y buscaremos la sección de vídeo con alfa. Ahí la opción que más me gusta es la de archivos MOV y porque, como os he dicho muchas veces, es el que más calidad nos ofrece. Le proporcionamos la carpeta de destino y el nombre de archivo. Además, si no tiene audio, le desmarco la opción de sonido. Le doy a procesar al archivo y en unos segundos tendremos el proceso completado. Ahora vamos a incorporarlo en nuestro proyecto. Lo importamos y voy a crear un clip de color como fondo, aunque podría ser cualquier secuencia o grabación en la que queramos incrustar nuestro chat. Bajaré los clips a la línea de tiempo, abajo el clip de color y por encima nuestro clip de chat. Ahora quisiera darle un efecto más dinámico, para lo cual voy a aplicarle el efecto Corners, que me permite darle perspectiva a cualquier imagen. Le modificamos las esquinas para darle la posición y ángulo deseado, pero parece que este efecto no se comporta correctamente con clips con transparencia, y como veis me rellena el fondo de negro. Después de varios intentos lo soluciono con un efecto de croma en el que le digo que el color croma es el negro. Como podéis ver, lo he podido solucionar, aunque el resultado no es muy profesional. Espero que si alguno de los analistas de Kdenlive ve este vídeo, puedan tomar nota para corregir estos errores. Y si queréis seguir conociendo y aprendiendo a manejar Kdenlive, podéis complementar vuestros conocimientos con estos vídeos. Chao.